igual nos vamos a por encima del 50%. ¿Cómo es posible que una de cada dos mujeres sufra violencia por parte de los hombres en cualquier sociedad del mundo? ¿Cómo es posible? En el siglo XXI. ¿Qué hay en todos estos lugares del mundo para que la manifestación sea similar a pesar de las diferencias? Pues en todas esas esquinas del planeta existe una referencia cultural basada en el patriarcado que se apuntaba, basada en la referencia de lo masculino como universal, en la referencia de lo masculino como elemento que da significado y sentido a la realidad y como responsable de la protección de ese orden que se establece alrededor. Por lo tanto, el hombre actúa de manera violenta para corregir aquello que se aparta de ese orden, de ese referente que él ha constituido como válido. Por lo tanto, la violencia, y no vamos a entrar en cómo se produce, los ciclos y todas estas cosas, algún día volveré y hablaremos más, porque tengo que hablar mucho, como decía, pero quiero que tengamos muy claro que la violencia nace de esa concepción de que se puede ejercer la violencia. ¿Por qué? Porque está amparada moralmente o en términos de valores en el sentido de que se hace por un bien mayor, para que sea una buena esposa, una buena madre, una buena ama de casa, para que no ponga en mal lugar el nombre de la familia, mi nombre personal como hombre, etcétera, etcétera, o bien porque si no se hace se va a producir un mal mayor. Entonces no vale parar las cosas y hacerlo de manera tajante, contundente, que evitar una deriva que se traduzca a una situación mucho más grave y mucho más difícil. Y eso, que nos puede parecer extraño, o que nos puede parecer que sí, que efectivamente, que algunos hombres, en algunos casos, en alguna ocasión, en algunas circunstancias, puede hacer o puede pensar esa situación, no es tan extraño. Ojalá fuera un problema de algunos hombres. Es un problema de la cultura y es un problema de la sociedad que vive al amparo de esa cultura. La cultura no es solo la manifestación cultural, no es la creación artística, no es la creación literaria, es el conocimiento que tenemos para dar sentido a la realidad y para dar significado. El problema de la cultura no es solo que permita que determinadas cosas ocurran, sino que ocurren con un significado determinado. Y si el significado no es rechazado, las cosas ocurrirán. Más o menos manifiestamente o más o menos de manera solapada, pero ocurrirán, porque tiene sentido dentro de esa cultura, porque contribuye a mantener el orden establecido según una referencia cultural. Y por lo tanto, cuando analizamos la sociedad que vive al amparo de esa cultura, encontramos que esas conductas que rechazamos cuando alcanzan su grado máximo, la agresión grave o el homicidio, están presentes desde el principio, no solo como conducta, sino como pensamiento, como posibilidad, como forma de atajar lo que se considera como problema. ¿En qué sentido? Pues fijaos, son encuestas realizadas desde la delegación del gobierno para la violencia de género en diferentes años, 2009 y 2011, el último. En julio se hizo esta encuesta. Pues fijaos que efectivamente la mayoría de la población rechaza la violencia de género, posiblemente de los países donde más se rechaza, porque más se conoce, porque más se habla de violencia contra las mujeres. Pero eso no es el problema. No es el problema que no haya rechazo suficiente. La criminalidad no es un problema de máximos. Solamente hay unos pocos criminales en cualquier ámbito, unos pocos que roban, unos pocos que matan, unos pocos que violan, unos pocos que hacen situaciones que son criminales. El problema, cuando vamos a la violencia de género, es que de entrada, si os dais cuenta, hay un 1,4% de la población que considera que es aceptable en algunas circunstancias. Y que de entrada, en España, la población piensa que es aceptable el uso de la violencia de género en algunas circunstancias. Luego ya vemos que el rechazo no está en el que se recurra a la violencia, sino en si las circunstancias son justificadas o no para recurrir a la violencia. Y me recuerda mucho a la frase que me contaban las primeras mujeres que yo vi como médico forense, cuando decían eso de mi marido me pega lo normal, pero hoy se ha pasado. Es lo mismo. Está cuestionando la circunstancia de la cantidad de violencia, no el hecho de la violencia. No cuestiona, mi marido me ha pegado, eso es inaceptable, no lo admito, no lo voy a permitir. Lo último, no. Es la cantidad de violencia lo que está cuestionando. Hoy se ha pasado. Hoy no es normal ese tipo de violencia. Y por lo tanto, se integra bajo un concepto de si las circunstancias son adecuadas o no. El 1,4% de la población significa 600.000 personas, aproximadamente, que de entrada no ven mal acudir a la violencia de género según qué circunstancias la encuentran. Una circunstancia frecuente, de hecho es la precipitante fundamental del homicidio, el romper la relación, no la denuncia, o el no regreso. Hay algunos
agresores que son de una persona diferente, entonces ellos sí permiten que la mujer los deje pensando que van a volver. Cuando no vuelven es cuando ellos van a la mujer para llevar a cabo la agresión. Bueno, cuando decimos una circunstancia, por ejemplo, el dejar a la mujer, el porcentaje de población que considera que es aceptable la violencia de género, que estaría justificado, sube al 6,3%, del 1,4 al 6,3%. Esos son 3 millones y pico de personas. El 60 y tantos por ciento hombres, que piensan que si una mujer te deja, pues tú puedes recurrir a la violencia. Y si nos damos cuenta, cada agresor va a utilizar su circunstancia. No hay una circunstancia común. Hay algunas más frecuentes, pero cada agresor decide cuál es la circunstancia que según él justifica que pueda recurrir. Es decir, estamos viendo cómo la cultura, que establece muchas trampas, nos da una trampa en la que caemos sistemáticamente, y es creer que la violencia se puede aceptar en según qué circunstancias. Porque eso significa que cualquier hombre que quiera ejercerá la violencia, o podrá ejercer la violencia. Cuando decimos que cualquier hombre puede ser un maltratador, no significa que todos los hombres son maltratadores, sino que cualquier hombre puede encontrar una razón que socialmente justifique, minimice o integre la violencia contra las mujeres, contra sus parejas. Y eso es una situación que se ha creado culturalmente y que vemos que cuando se produce la violencia, es decir, cuando ya ha utilizado sus circunstancias para llevar a cabo la agresión, incluso la agresión más grave, el homicidio, la misma sociedad que facilita el que eso ocurra tiene elementos como si fueran atajos o como si fueran salidas para poder integrar esa realidad. En lugar de enfrentarse a ella, buscar sus raíces, sus razones, para prevenirla, para atajarla, tiene una justificación sobre su realidad. Y es el recurso al alcohol y a las drogas, a que son personalidades violentas, a que han sido testigos de violencia, a que son inmigrantes, a cualquier argumento. Es decir, que ya la propia sociedad es un pack completo. El pack de entrada y el pack de salida, con lo cual significa que hay violencia. Y que mientras que no rompamos los elementos de entrada y de salida, va a seguir existiendo la violencia contra las mujeres. Porque además no solo la cultura lo establece como si fuera una situación novedosa, de la globalización, de cualquier factor de cambio, sino que es un factor que viene arrastrado por el tiempo, que está enraizado en la historia y que por lo tanto su erradicación es mucho más difícil porque esas raíces beben en los lugares más lejanos a nuestra realidad, a nuestra inmediatez, a nuestro día a día. Y siempre que cortamos alguna raíz o algún brote, hay elementos profundos que empiezan a buscar una salida y a veces la encuentran, aunque sea una salida diferente. Y ahora veremos cómo el posmachismo es una reacción a todo este proceso de ataque o de cuestionamiento, de erradicación de la violencia de género. La situación